Muy buenas, compañeros. Pues nos hemos unido unos cuantos para hablar un poquito del colador, del por qué no es bueno cultivar en él y para qué sirve realmente. Yo, como no he estado en Japón, he leído poco sobre ellos en general, en bonsai, en botánica mucho, porque son muy avanzados y muy listos, en jardinería y en cultivo. Pues ellos van a poner, digamos, vais a poner vosotros vuestra parte más técnica y además vuestra experiencia, porque tenéis muchas fotos y demás. Yo mi cultivo es en suelo, lo que quiero hacer grande y gordo, rápido, y luego pasa por cajón. Hay ciertos procesos para hacerlo bonsai de calidad. Luego también pues, se puede cultivar en cajones muy grandes, hay algunas especies que lo admiten más que otras. Por ejemplo, los almendros en el suelo engordan mucho, muy rápido, y en contenedor en general no engordan un cagado, engordan muy poquito. Pero la conicidad se consigue en el contenedor, en el container. En el suelo se puede conseguir con las lajas, pero se nos iría mucho de las manos y perderíamos bastante tiempo en trabajo también. Cada cosa tiene su pro y su contra. Vamos a hablar del colador. ¿Por qué generalmente a mí no me gusta nada el colador? Bueno, para entender el por qué no es bueno, vamos a hablar un poco del estrés en las plantas. ¿Qué es el estrés en nuestras plantas? Nuestras plantas sabéis que se estresan mucho. Las de un bonsai está más que las de nadie, porque estamos constantemente estresándolas nosotros. El estrés es, digamos, un agente externo a nuestra planta, aunque también hay cosas internas que lo estresan, pero bueno, vamos a decirlo así, es un agente externo a nuestra plantita que, digamos, le afecta negativamente a su cultivo o su crecimiento óptimo. Eso es básicamente la definición de estrés. Bueno, está el estrés abiótico y el estrés biótico. Nosotros y las plagas somos el biótico, somos un estrés muy constante. Nuestra planta, cuando está muy bien de salud, pues las plagas le afectan muchísimo menos, porque ya sabéis que están adaptadas y tienen sus defensas. Por eso ahora se lleva muy de moda las algas, los aminoácidos sobre todo y tal, que mejoran esas defensas en nuestra planta, le afectan muchas menos plagas, tanto hongos como demás. Es igual que vosotros, cuando tenéis un resfriado, si estáis fuertes os afecta menos, y hay alguien que está débil y se lo carga. Es exactamente lo mismo. Y el otro pues es los abióticos son pues el exceso o falta de agua, o sea, estrés hídrico, temperaturas muy altas o muy bajas, también se estresa mucho la planta, en algunas más que otras. Por ejemplo, los ficus con el frío pues se estresan mucho, con el calor por encima de 40 grados pues también el olivo por encima de 35 grados se estresa un montón, y por debajo de menos 10 también, entre medio, pues está muy bien. Cada planta tiene su nivel. También el exceso de sales, como por ejemplo, eso aquí va a afectar mucho. Ahora voy a decir cuáles van a afectar más aquí. Pero por ejemplo el efecto de sales pues va a afectar mucho. ¿Por qué? Porque vamos a tender a regar muchísimo y a abonar muchísimo. En nuestra planta, si el crecimiento es bueno al principio, pues tenemos que abonar más de la cuenta. Además de que se suele vender que abonar más de la cuenta. No siempre tenéis que abonar más de la cuenta aquí. Solo si el crecimiento es óptimo y el cultivo es óptimo, y ahora diremos cómo, cuándo y el por qué. Si no, no hay que abonar más de la cuenta. ¿Qué ocurre? Que encima no tiene boquete de drenaje abajo, por lo cual se está encharcando otro estrés, otro tipo de estrés, los encharcamientos, que se pudren nuestras raíces básicamente. Contribuimos a una necrosis ahí abajo, que eso tira para arriba y a tomar por culo todo. Pero es que encima de ese encharcamiento se van acumulando las sales. Esas sales acumuladas también estresan muchísimo a nuestra planta. Otro tipo de estrés muy fuerte aquí es por suelos compactos o por el viento. El viento secando esto constantemente, ese es uno de los más importantes, pues seca todas nuestras raíces. Esas raíces se pinzan automáticamente y rebrota por atrás, pues porque no tiene más remedio que hacerlo el pobre. Eso es un estrés constante, eso equivale a trasplantar el árbol 5 o 6 veces al año, en un solo año. Eso es mortal, eso es un estrés de los más gordos que le podéis hacer a vuestro árbol. Y luego el suelo compacto. Normalmente se os dice que lo pongáis en akadama o que le pongáis un poco de kiruzuna. La akadama ya sabéis que regando se acaba compactando demasiado. Mirad. Esto es un mume de Japón, viene de Japón, en akadama. Mirad la akadama como está. Esto es un terrón de barro.
¿vale? Otro estrés muy importante son las lesiones que nosotros emitimos a nuestro árbol. Eso estresa también muchísimo. El retroceder de rotación, las podas, el eliminar las flores, los frutos, todo, cualquier cosita que le hagamos, los pinzados, selección de ramas, estresa a nuestro árbol. ¿Qué pasa si cultivamos nuestra azalea japonesa en nuestro colador? Veamos, vamos a analizarlo poco a poco. Por cierto, pues, por supuesto, los estreses hacen que nuestra planta crezcan, ya hemos dicho antes la definición, crezcan muchísimo menos. O sea, si yo un árbol no lo toco, le quito el viento, no hago nada, tengo un pedazo de árbol gigante en 10 años. Si le voy haciendo cosas, voy reduciendo su capacidad de crecimiento, por así decirlo. Vamos a ver qué ocurre si cultivamos en colador esta azalea. Bueno, los primeros factores de estrés que van a afectar a nuestro árbol aquí, evidentemente somos nosotros. Estamos cultivando un bonsái, por lo cual lo primero que vamos a hacer en nuestro plantón es alambrarlo, retorcerlo y seleccionar y dar forma. Ya estamos ahí estresando nuestro árbol, eso ya lo estamos reteniendo un poquito. A eso le vamos a sumar, bueno, le vamos a dejar la típica rama de crecimiento sacrificio que va a tirar fuerte y todo el rollo. Vamos a suponer que estamos dándole un crecimiento óptimo en colador. ¿Cuál es el crecimiento óptimo en colador? En el cual aquí hay tal humedad ambiente que las raíces esas no van a llegar a secarse y se van a salir por los boquetitos para afuera. Por lo cual ya estamos perdiendo ahí un poquito esa cualidad que le están dando al colador, pero es que no es buena. La siguiente cosa que va a estresar nuestro arbolito, ¿cuál va a ser? El estrés hídrico, súper importante. ¿Por qué el estrés hídrico va a estresar muchísimo nuestro árbol aquí? Porque lo vamos a tener en una zona en la que le va a dar el aire y se va a secar muy rápido. No vamos a controlar ese nivel de humedad aquí alto. Entonces, como no vamos a hacer esto, pues se van a ir secando esas raicillas, va a ir entrando, secando a tope, le va a faltar agua. El estrés hídrico va a afectar toda nuestra planta, se deshidrata, pierde agua por capilaridad, pierde agua por las hojas y todo esto. ¿Qué ocurre? Que ese estrés hídrico provoca que nuestro árbol lo primero que va a hacer es cerrar los estomas. Esos estomas cerrados pues van también a influir en el tema de un descenso de CO2 intercelular. Pero es que aparte, bueno, todo esto va a influir en que se van a concentrar unas formas de oxígeno, por ejemplo el H2O2 y cositas así que se van a crear por falta de agua y de CO2, se van a crear dentro de nuestra hoja. Todo eso es tóxico para nuestra planta, se crean toxinas que además nuestra planta va a crear ciertas defensas porque están adaptadas a crear esas defensas contra eso, pero que estresa demasiado nuestra planta y además digamos que la va a retener muchísimo. Eso ocurre cuando vemos una planta súper caída, ya sabemos que puede resistirlo una vez y no dos seguidas, necesita un proceso de recuperación muy burro para eso, pero es que además va a inducir un mecanismo de inactivación del sistema fotosintético. ¿Por qué? Pues porque se deshidrata muchísimo por arriba, pero es que encima lo vamos a tener al sol seguramente y eso va a inducir a deshidratar aún más nuestra planta. Entonces todo esto va a estresarlo muchísimo. Esto ocurre en cualquier lado, pero ¿qué pasa? Que aquí ocurre muchísimo más porque se nos va a deshidratar muchísimo más. No vamos a controlar perfectamente esa hidratación y si lo hiciéramos nos cargamos el supuesto factor del colador de esto. Como no lo estamos haciendo, también tenemos aquí un estrés mecánico brutal. ¿Cuál es? El continuo pinzado de raíces. Sumándolo al continuo pinzado foliar. El continuo pinzado de raíces es como si trasplantáramos ese árbol 5 o 6 veces al año. Eso hay árboles que no lo aguantan y árboles que sí. Por ejemplo, un plantón de pino, un pino piñonero, vamos a poner el ejemplo porque es el que más está de moda ahora. Aquí, con ese pinzado te puede durar de 3 a 5 años. Seguramente cuando llegue ese tiempo se te va a morir y no vas a saber el por qué. Pero es que además a este colador pues le creamos un estrés por anaerobiosis, una palabrota muy gorda. Tenemos aquí este canto gordo que, como regamos mucho porque arriba se seca todo, siempre va a estar lleno de agua. Ese agua no va a tener oxígeno, lo va a perder todo. ¿Por qué? Pues porque ahí no se está renovando, para empezar estamos renovando arriba nada más. Entonces ese agua va a crear pudrición, esa pudrición, la podredumbre,
no se queda ahí y punto, eso va subiendo para arriba y a tomar por culo todo, hablando claro y mal. Otro estrés que vamos a sumar ahora a esto es que, bueno, nuestra planta, como está estresada por un tubo, no está en condiciones óptimas, que quiere decir que le afectan más las plagas, por lo cual es otro estrés mecánico, otro estrés biótico que le va a afectar más todavía que a cualquier otro árbol que esté en el suelo, por supuesto, mucho menos, y en macetas y tal. ¿Qué ocurre con este estrés? Pues que vamos a tener que usar más insecticidas, fungicidas y demás. Estos, muchos de ellos, llevan metales pesados, cosa que también intoxica y estresa aún más nuestra planta si cabe. También le añadimos que la mayoría riegan con agua de grifo, que lleva cloro, también estresa muchísimo nuestra planta porque es tóxico y quema las raíces. Y otro factor a tener en cuenta es que la mayoría de insecticidas, sobre todo los naturales y biológicos y ecológicos que están ahora de moda, también son en parte un poco herbicidas. Digo en parte, por ejemplo, los que provienen de la nicotina, de la niacina, de la nabacina y todo esto, por ejemplo el confidor, que está muy de moda, todos esos son insecticidas también, leves pero insecticidas, por eso te pone que nunca te pases de la dosis. Bueno, eso baja muchísimo la defensa de nuestro árbol también. Nos vamos a cargar la plaga, pero también lo vamos a estresar más. Y estamos estresando y estresando y estresando y estresando, constantemente estresando nuestro árbol. Nuestro árbol necesita descansar. Y aquí nunca va a descansar. ¿Cómo podemos usar óptimamente un colador para cultivo y crecimiento, pero no engorde? Va a crecer muy bonito. Seguramente a lo mejor tenga un tirasabi muy largo. Pues durante un mes, por ejemplo, voy a poner un ejemplo porque dependerá del ejemplar y de la planta, mantenemos la humedad aquí de entre un 50 y un 70%, 80%. No, mentira, un 50 es muy poco, de un 70 para arriba. Porque menos de un 70% de las raíces se mueren, no queremos que se muera. Entonces, y necesitamos corriente de aire además. Esa corriente de aire que viene con mucha humedad, esa humedad que entra aquí sí lleva oxígeno e incorpora el oxígeno a la cadama. Nuestro árbol no va a absorber el oxígeno directamente del aire como se nos ha hecho creer. Nuestro árbol va a coger el oxígeno diluido en el agua. ¿Qué ocurre? Que ese aire que entra necesita llevar mucha humedad y esa humedad al entrar por los microporos de la cadama, de la volcánica, del sustrato que sea que tengáis, ahí sí va a crear esas micro burbujitas que se va a incorporar en el agua y sí lo va a poder aprovechar. Entonces, al hacer esto, aceleramos su crecimiento, pero necesita su parada. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Pues que tiene que parar antes. También se estresa. Entonces, tenemos que procurarle nosotros esa parada y a lo mejor pues al mes vemos que ya él empieza como a desvariar, como que se le va un poco los colores, que le tiene carencia, que frena su crecimiento brusco, de repente se para y ves que esa yema que ha empezado a crecer no tira, ha tenido una brotación de yemas fuertes pero no se abre. Esos son síntomas de que ya le toca descansar. Lo metemos en una maceta, ese necesito, lo metemos incluso un par de semanas, no hace falta más, y lo dejamos descansar a la sombra en un umbráculo. Cuando ya ha descansado, pues volvemos el proceso y todo el rollo. Así sí podemos formar un buen árbol. Pero es muy lento, no es lo mismo que en el suelo y tal, porque sigues estresando muchísimo a tu árbol, no va a tener su crecimiento óptimo. Conclusión, pues esto es una máquina de estresar, estresa a nuestro árbol el doble o el triple de lo que ya lo estresamos nosotros de por sí y no nos vale. A continuación, alguno de mis compañeros me va a explicar cómo cultivar correctamente, ya que ellos lo hacen mucho. El método óptimo, para resumirlo, es suelo para engordar y crecimiento rápido express, digamos. Además, suelo y no tocarlo mucho. Lo ideal, por ejemplo, en un arce, queremos un arce con forma, cogemos el plantón, le damos la forma y lo ponemos en suelo y nos olvidamos de él, que engorde. Cuando ya está gordo, cortamos por arriba, lo sacamos, cortamos por abajo y va a un cajón con su base plana a crear nevari. Cuando ya tenemos ese nevari creado en el cajón, además ya vamos ramificando gordo, las primeras ramificaciones gordas. Cuando ya tenemos nuestro árbol, digamos nuestra base, eso es una base perfecta, y ya tenemos conicidad tanto en las ramas como en nuestro nevari, como en nuestro tronco, todo tiene conicidad ahí. Pues ahí ya podemos pasarlo a un contenedor, una maceta un poquito más grande que la suya definitiva y ir ramificando fino. Pero hasta entonces hay que seguir ese procedimiento para hacerlo perfecto.
En el suelo sí se puede ganar conicidad con algunos, aunque se tiende a perder. ¿Cómo? Lo dejo gordo y además es lento, hay que cortar varios años. Lo dejo gordo, el ápice de sacrificio, cuando me sale una yemita donde quiero, corto el resto, dejo esa yemita y dejo esa yemita gorda. Ese Nevari va a engordar lo que va a engordar la yemita más lo que ya tenía engordado, por lo cual esa parte de abajo ya está gorda. Lo siguiente va a engordar mucho y lo mismo y lo mismo. Y así vamos manteniendo, vamos cogiendo la conicidad en lo que es el esqueleto. Si dejamos un árbol en el suelo y punto, va a ser cónico el crecimiento casi siempre. Salvo que la especie diga lo contrario, por ejemplo los olivos crean la patata esa, o los ramblus también crean la patata esa, o muchas especies.